Muy buenas noches, mis amados hermanos de Familia Sion, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse, igualmente amigos de otras congregaciones y denominaciones, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que el Señor tiene como recompensa a todos aquellos creyentes e iglesias que estén preparados para su segunda venida, que estén preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de ello vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio, para poder escudriñar junto con tu Espíritu Santo tu maravillosa palabra, Señor, ser edificados, exhortados y consolados por ella, Padre. Asimismo, Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos acompañe con su unción en esta hora para romper todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo a tu palabra, y para que abran nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar ya conectados a esta transmisión. Que el Señor les bendiga y vamos a continuar. Hoy es el último día en el que vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, que hemos estado trabajando en estos tiempos como el modelo de la iglesia y de los creyentes que el Señor está preparando para su venida. Recordemos que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que recibe, junto con la iglesia de Esmirna, la aprobación del Señor en cuanto a su manifestación como cristiana, y de las otras 6 iglesias, Esmirna también, pero es una carta bastante pequeña, en tanto que las otras iglesias reciben tacha. Y vamos a leer lo que se refiere a la iglesia de Filadelfia, para después tomar a partir del tema que nos toca el día de hoy. Y dice la palabra en Apocalipsis 3:7, es Apocalipsis 3:7 al 13, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los días pasados estuvimos viendo el significado de los nombres con los cuales el Señor introduce esta carta a la iglesia de Filadelfia. Luego hablamos acerca de las características de la ciudad y del ambiente en el cual esta iglesia se movía. Luego hablamos acerca de lo que esta iglesia hizo para mantenerse sin tacha delante del Señor. Y hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de los premios, coronas, galardones que los creyentes que perseveren hasta el fin van a recibir en la eternidad. Para comenzar, en Apocalipsis 3:11 dice la palabra, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: retengo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A qué se está refiriendo con retén lo que tienes? Esta iglesia, a pesar de lo pequeña y débil
que hubiera podido ser fue una iglesia victoriosa. Y el Señor da testimonio, en primer lugar, de que guardaron su palabra, la obedecían. En segundo lugar, que no negaron su nombre, es decir, no aceptaron ninguna tergiversación del carácter de Dios, y ello a pesar de la persecución del mundo que la rodeaba, principalmente de los religiosos, de los fariseos, de los judíos, además de que se le dice que tiene una corona que retener, es decir, por todo lo que había logrado mantenerse firme en el Señor, esta iglesia ya tenía una corona ganada, y esa corona representa los galardones, los tesoros, las recompensas que cada uno de nosotros los creyentes recibiremos en la eternidad, que las veremos en un momento. Y así como esta iglesia necesitaba retener lo que había logrado, lo que había recibido del Señor, asimismo usted y yo necesitamos retenerlo. Y esa retención no es una retención pasiva, sino es una retención activa. ¿A qué me refiero con una retención activa? Me refiero a que no solo mantenernos en lo que ya hemos alcanzado en el Señor, sino seguirlo desarrollando, seguir creciendo en ello. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y por el otro lado, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el Señor nos recuerda que lo que Él comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, lo está perfeccionando todo el tiempo. Y también en cuanto a la visión de la iglesia, que también es una visión para cada uno de los creyentes, la palabra de Dios nos dice que los creyentes necesitamos ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto nos habla de un proceso continuo que comienza en el momento de nuestra salvación, pero que va a continuar a lo largo de toda nuestra vida cristiana hasta que lleguemos con el Señor a la eternidad. Y esto también nos recuerda en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo que vive en nosotros está trabajando todo el tiempo para que en función de todas las circunstancias que estamos enfrentando, nuestro carácter sea transformado en el carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. O sea, nos habla también de un proceso continuo. En consecuencia, ese retener lo que tiene, no, al decirle el Señor a la iglesia de Filadelfia que retuviera lo que tenía, no quiere decir que ya se quedaran tranquilos en lo que habían alcanzado, sino que no solo lo retuvieran, sino que además de ello lo siguieran desarrollando, siguieran creciendo en eso, porque la vida del creyente es una vida de crecimiento, no es una vida de pasividad. Hoy para muchos la vida del creyente significa que Dios lo haga todo, ya soy salvo, ahora Dios tiene que hacer todo en mi vida y yo no tengo que hacer nada. Pero esa es una idea equivocada, y es una idea que surge de las tinieblas, porque al diablo no le conviene creyentes en crecimiento, creyentes que vayan creciendo en el carácter de Cristo, que vayan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y que fortalece el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. El único que no está interesado en que usted y yo no crezcamos es el enemigo de nuestras almas. Pero el Señor nos habla en la palabra de Dios, y no solo en los versículos que ya mencionamos, sino en otra buena cantidad de versículos, nos habla de que crezcamos cada día en el conocimiento del Señor, que vayamos adelante en nuestra fe. Ahora, si hacemos esto, si retenemos lo que tenemos y aparte de ello, nosotros seguimos creciendo en el conocimiento del Señor y en la madurez en Cristo Jesús, entonces dice la palabra que ninguno
tomará nuestra corona, y esta corona se refiere a todo lo que implica los galardones, los tesoros, las recompensas y las coronas que recibiremos como resultado de nuestra vida perseverante en Cristo acá en la tierra cuando lleguemos a la eternidad. Son las recompensas que Dios nos dará por la fidelidad hacia su palabra, obedeciéndola y viviéndola con la ayuda del Espíritu Santo y al no negar su nombre. Simboliza un final de una carrera exitosa. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la historia antigua, cuando un corredor te ganaba una carrera o un evento atlético, o un atleta cualquiera ganaba un evento, lo que le daban era una corona, y lo que el Señor nos está hablando es de que con esta figura es de que la carrera o la vida del cristiano es como una carrera, y al final de esa carrera nos está esperando un premio, una corona, y esa corona no es solamente la corona en sí, sino es la representación de todo lo que eso implica, de la misma manera que hoy cuando un atleta o un equipo gana un evento recibe una medalla, pero esa medalla es solo un símbolo de todo lo que viene detrás, como derechos de imagen, como premios, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, la corona a la cual el Señor se refiere en esta carta está simbolizando o resumiendo una serie de beneficios y una serie de cosas que nosotros vamos a recibir en la eternidad cuando terminemos nuestra carrera de una manera exitosa. Como ya mencioné, es el premio de mantenernos fieles al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Aun cuando los creyentes vivimos por gracia, por medio de la fe, no significa que no nos esforcemos en ello para no caer. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo está exhortándole a Timoteo a que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa ese esfuerzo? Es esforzarnos en mantener nuestra fe, esforzarnos en mantener nuestro crecimiento, esforzarnos en no caer en las maquinaciones y en las trampas del diablo para que nos robe todas las bendiciones y todos los beneficios de la vida cristiana. Esta corona es el resultado de alcanzar un puesto destacado, no por renombre ni por cuestiones externas, sino por la fidelidad del corazón junto a todos aquellos que han permanecido durante toda su vida fieles a la fe en el Señor Jesucristo. Y esto nos lo habla Hechos capítulo 20, versículo 24, dice la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto lo está diciendo Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 también Pablo le habla a Timoteo ya al final de su vida y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1, la palabra también nos habla acerca de la carrera que es la vida cristiana. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí podemos ver en todos estos pasajes que la vida del creyente es como una carrera que tiene una meta, y esa meta es mantener la fidelidad al Señor y crecer en cada paso que vamos dando, crecer en nuestra fe, crecer en nuestra madurez, crecer en nuestra firmeza en el Señor.
y en Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice Pablo también: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese premio del supremo llamamiento? Es el alcanzar la imagen del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Porque esa es la meta final que Efesios capítulo 4 versículos 12 y 13 nos da respecto a la visión de la iglesia y a la visión de cada uno de nosotros creyentes, de a dónde necesitamos llegar. Y el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo es alcanzar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en todo aspecto. Y con ello obtenemos esa corona que es por gracia, pero que requiere mantenernos firme en nuestra profesión de fe, sabiendo en quién hemos creído. Y esto es lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esto nos recuerda lo que nos dice también Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por el conocimiento del Señor y por su divino poder, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, las cosas que pertenecen a la vida eterna ya nos fueron dadas. ¿Para qué? Para que las vivamos en esta tierra. Y vivirlas en esta tierra significa correr esa carrera que tenemos por delante para alcanzar ese premio, esa corona del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Por supuesto que en el camino de la vida cristiana nos vamos a encontrar con enemigos, comenzando por el diablo, el mundo que está bajo el maligno, la carne que es la aliada del diablo para desviarnos de nuestra fe, para hacer lo que se nos da la gana en lugar de seguir la voluntad de Dios, y que se van a esforzar por botarnos del camino de Cristo. Por ello necesitamos esforzarnos en resistirlos, revistiéndonos de la armadura de Dios, de lo cual nos habla Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Y eso es precisamente lo que reconoce Cristo en esta iglesia de Filadelfia, y que necesitamos que reconozca en nosotros, el que nos hemos mantenido firmes en la fe, esforzándonos en Él para no caer, no decaer, para no dejar de correr esa carrera que tenemos por delante. Si vemos Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ese fortalecernos en el Señor es fortalecernos en la palabra y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo, en la comunión con la palabra y con el Espíritu Santo. Que la comunión con la palabra y con el Espíritu Santo no sea una cuestión ocasional, una cuestión esporádica en nuestras vidas, sino una cuestión permanente que nos lleve a alcanzar precisamente ese crecimiento que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y luego dice en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Notemos que la lucha es mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, y la mejor defensa es el ataque. ¿Y cómo atacamos nosotros al enemigo? Creciendo en el Señor, madurando en el Señor. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, nacemos de nuevo. Pero también en otro pasaje Pablo le dice a los corintios: ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía son niños; debiendo ser ya adultos en el Señor, todavía son niños, y necesitan que les demos la leche espiritual en lugar del alimento sólido. Y eso nos habla de crecimiento.
¿Y por qué necesitamos ese crecimiento? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Notemos que dice toda la armadura de Dios, no dice solo algún elemento de la armadura de Dios, todo, sino que todos los elementos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como ya vimos la semana pasada, en este tiempo estamos en medio del día malo. Estamos en medio de un día en el cual estamos siendo atacados de muchas formas, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ideológico, en lo laboral, en todos los aspectos estamos enfrentando problemas derivados no solo de la crisis del COVID, sino derivado de ahora de la guerra de Ucrania, de la subida de los precios del petróleo, de la crisis de los contenedores, y todo eso está formando un cuadro que es realmente el anticipo de lo que será la tribulación cuando sean desatados o soltados los 4 jinetes del Apocalipsis. Recordemos que uno es el gobierno mundial del anticristo, el otro es la crisis económica y la hambruna, el otro es enfermedad y muerte, y el otro es guerra y violencia. Y los signos de que esos jinetes del Apocalipsis van a ser soltados dentro de no mucho tiempo, ya los estamos viendo. Estos son como los anticipos, son como los trompetazos, las luces de emergencia que nos están sonando para indicarnos la proximidad de la tribulación y de la gran tribulación, y por lo tanto la proximidad del arrebatamiento de la iglesia, que será antes de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, después de esto, dice la palabra en Efesios 6, 10, 18, la armadura de Dios dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia, que es el poner en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al practicarla, es justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos habla de salvación. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y la fe ya nos fue dada y se incrementa por la palabra de Dios. Y también dice: y tomad el yelmo de la salvación, es la seguridad que tenemos en Cristo de ser salvos, nacidos de nuevo, con una nueva naturaleza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como podemos ver acá, las armas de las que consta la armadura de Dios, que no son todas las armas que el Señor nos ha dado, porque hay otras armas más, como el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, la alabanza, etcétera. Lo que nos está hablando acá es, primero, de la centralidad de la palabra de Dios para que estemos armados para resistir los ataques del diablo. Y esto nos lo ejemplificó Jesús en tentación en el desierto. Él resistió la tentación en el desierto con la palabra de Dios. Entonces nos está hablando de la centralidad de la palabra de Dios como parte de la armadura de Dios, que tiene que ver con la fe, y aparte de ello con la obediencia a la palabra, y que es la justicia. Conocemos la verdad, vivimos la justicia, que tiene relación con la palabra de Dios. Luego el apresto del Evangelio es la palabra de Dios. La fe tiene que ver con la palabra de Dios porque crece con la palabra de Dios. Y también
el yelmo de la salvación, ahí sí es estar llenos de la identidad de Cristo y seguros de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que nos es dada por la palabra y por el testimonio del Espíritu en nuestros corazones. Y aparte de ello, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente, la oración. Entonces, y la oración es la comunión con el Espíritu Santo, por lo tanto, es central en nuestra vida que estemos constantemente en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, que son la base fundamental de la armadura con la cual podemos resistir todas las artimañas del diablo que pretenden bajarnos o botarnos de la firmeza en Cristo, para que al finalizar el día malo estemos firmes en el Señor. Entonces es fundamental, y esto es parte, el armarnos valga la redundancia, el armarnos de la armadura de Dios o vestirnos de la armadura de Dios es un punto fundamental para mantenernos firmes y alcanzar la corona que Dios nos ha prometido. Y esto, aunque aunque tengamos poca fuerza, como la iglesia de Filadelfia, pero no tanto se trata de la fuerza, porque al final de cuentas, usted y yo en Cristo Jesús somos más que vencedores, y además en nosotros está el poder del Espíritu Santo morando, o sea, tenemos la fuerza. Pero de lo que se trata es no solo de tener la fuerza, sino de guardar su palabra y no negar su nombre, como nos lo enseña la palabra en cuanto a la carta a la iglesia a Filadelfia. Y también nos habla en esta carta de la perseverancia y firmeza frente a la persecución, confrontación y rechazo de los que se dicen ser cristianos, pero son legalistas o son libertinos y de alguna manera persiguen a los que están firmes en el Señor. Y esta persecución la vemos el día de hoy, a los creyentes que están firmes en el Señor, buscando la santidad, la obediencia, el arrepentimiento, el ser libres del pecado, la transformación de su carácter, etcétera. Se les llama radicales, fundamentalistas, fanáticos, legalistas y cuantas cosas más, pero eso no son más que los intentos del enemigo de botarnos de la firmeza de nuestra fe y desviarnos hacia una de las dos ramas del humanismo, que son o el legalismo o el libertinaje. Pero nosotros nos debemos mantener firmes en la plomada de la palabra, frente a los ataques de Satanás, de los religiosos y de los irreligiosos, y guardando la palabra de Dios con paciencia. Luego dice la palabra en el versículo 12, y aquí vienen algunos detalles de la corona, de las cosas en las que consiste esa corona, con la cual el Señor nos va a coronar cuando acabemos la carrera, manteniéndonos firmes en su palabra y en su nombre. Y dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí veamos varias cosas. Lo que le está ofreciendo a la iglesia de Filadelfia es algo que también es... déjeme decirlo de esta manera. Lo que el Señor le está ofreciendo a la iglesia de Filadelfia es lo mismo que le ofrece a las iglesias, a las otras 7 iglesias, si esas iglesias vencen, pero además tiene algunos añadidos. Recordemos que el Señor le ofrece premios o recompensas a las iglesias que superen esas tachas que Él les había puesto.
Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le ofrece que no será quitado el candelero de su lugar, es decir, no será quitada la presencia de Dios de nosotros. Y además comerá del árbol de la vida, es decir, que vivirá la eternidad con Cristo. Eso incluye la corona para la iglesia de Filadelfia, pero también incluye lo que le dice a la iglesia de Esmirna, que es la corona de la vida, es decir, la plenitud de la vida eterna, y no sufrirá daño alguno de la segunda muerte, es decir, liberación del infierno. A la iglesia de Pérgamo le ofrece el maná escondido, que son los secretos y los tesoros muy guardados de Dios, la plenitud de revelación en cuanto al conocimiento de Dios y de la vida eterna, y además una piedrecita blanca con un nombre, que es que significa la redención total en la resurrección de los muertos. Luego, a la iglesia de Tiatira le ofrece autoridad sobre las naciones, es decir, participación con Cristo en el gobierno del reino, en el milenio y en la eternidad, y la estrella de la mañana, que es la plenitud de Cristo. A Sardis le ofrece vestiduras blancas, que es santidad, pureza, ser la novia de Cristo y que su nombre no sea borrado del libro de la vida, es decir, la salvación eterna, y confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles, es decir, honra. Y a la iglesia de la Odisea le ofrece sentarse en el trono con Cristo, es decir, gobierno y autoridad con Cristo, tanto en el milenio como en la eternidad. Todas estas cosas comprenden la corona de la iglesia de Filadelfia, la corona para todos nosotros si permanecemos firmes en nuestra fe, creciendo en el Señor Jesucristo todos los días, de acuerdo a lo que nos guía Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. Pero, además de eso, las promesas específicas que le son dadas a la iglesia de Filadelfia, que también son coronas para vivir aquí en la tierra y para vivir en la eternidad. Algunas de las coronas de las cuales habla a las 7 iglesias son situaciones que van a vivir aquí en la tierra, pero que también van a vivir en la eternidad. Por ejemplo, la plenitud de la vida eterna. La plenitud de la vida eterna la podemos vivir acá en la tierra en la medida en la que permanecemos firmes y creciendo en el Señor. También, y eso implica todas las bendiciones de la vida eterna: sanidad, restauración, liberación, fortaleza, victoria, provisión, seguridad, identidad, valor, visión, dirección, propósito, etcétera. Todas esas cosas las vamos a tener acá, además de tenerlas en la eternidad. Por el otro lado, también vamos a tener plenitud de vida, plenitud de gozo. Recordemos que la presencia de Dios, que es una de las cosas que el Señor le promete a la iglesia de Éfeso, la presencia del Señor trae plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y además, en la presencia del Señor también el Señor nos concede los deseos de nuestro corazón. O sea, son premios, son galardones, son recompensas, unas para vivir desde aquí en la tierra y vivir y además en la eternidad, y otras para la eternidad, pero todas representan plenitud, y usted y yo queremos vivir la mayor plenitud posible en la vida eterna. La otra cosa que ya lo que le promete específicamente a la iglesia de la Odisea a la iglesia de Filadelfia, es que al que venciere, es decir, al que mantenga la fe, al que mantenga su nombre, al que esté firme en el Señor, en la voluntad del Señor, haciendo la voluntad del Señor, viviendo la voluntad del Señor, Él lo hará columna en el templo de nuestro Dios. Y es curioso que en esta carta a la iglesia de Filadelfia el Señor mencione 3 figuras arquitectónicas. Menciona
puerta, menciona columna y menciona llave. Y esas tres cosas son elementos permanentes de una construcción y son elementos básicos de un templo también. Y esto es que nos da la seguridad, dice la palabra, que nunca más saldrán de ahí los que reciban esa corona. Y este es el galardón más alto que nosotros podemos tener, el ser columnas en el templo de nuestro Dios. Es como el premio mayor de la vida cristiana. Tenemos dos posibilidades o tres posibilidades en cuanto a la vida cristiana. Una, ser parte de la Nueva Jerusalén, que es la novia de Cristo. Ser ciudadanos de la nueva tierra, que es ser salvos. Y el otro, que es el ser columnas en el templo del Señor, y esto es un galardón especial, es el supremo galardón, porque es estar en la mismísima presencia del Dios y no salir de ahí jamás. Aparte de ello, en esta imagen hay una triple acción de escribir, y cuando el Señor dice 3 veces la misma cosa, eso es absolutamente firme. 2 veces ya es firme, 3 veces es absolutamente firme. ¿Y cuáles son las 3 cosas que el Señor habla ahí? Y es de escribir un nombre. Y esto le da una mayor firmeza, significa una mayor firmeza que si fuera algo simplemente oral. Está escrito, cada una de esas columnas llevará inscritos 3 nombres que son señales y sellos de bienaventuranzas eternas. El primero es el nombre de mi Dios, lo cual indica una consagración completa al servicio de Dios. Es decir, esta es la corona. Esta corona implica que el que la reciba va a servir directamente a Dios en la eternidad. No solamente lo va a ver, sino va a vivir sirviéndole al Señor en la eternidad. Por el otro lado, va a recibir, en esa columna también está el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que implica que estos no solo serán la novia de Cristo, sino que además van a ser servidores de Dios. Y aparte, un tercer nombre, que es el nombre nuevo, que es el símbolo de un conocimiento más pleno de Dios, de Cristo, aparte de que es como la firma, la última firma en nuestro documento de identidad celestial, que implica todos los privilegios de la eternidad para cada uno de nosotros. Como podemos ver, nos esperan una gran cantidad de recompensas a todos aquellos que superemos la tentación de desfallecer frente a la oposición del ego, del mundo, del diablo y de sus demonios, y frente a la persecución. Y déjeme decirle algo, que yo estoy totalmente seguro, y es que lo que el Señor nos ofrece en las recompensas, y nos lo indica en las 7 cartas a las 7 iglesias, recompensas, galardones, tesoros y coronas, es solo una parte de lo que nosotros vamos a experimentar en la eternidad. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, nos habla de la abundancia de las riquezas de su gracia. Ojo,
abundancia de las riquezas de su gracia. Es un doble concepto, abundancia de las riquezas. Ya la riqueza significa abundancia, pero cuando habla de abundancia de las riquezas, habla de una superabundancia de las riquezas de su gracia, y la plenitud de esa abundancia de las riquezas de su gracia la vamos a vivir en la eternidad. Por ello, mire, no hay palabras para describir esa abundancia de las riquezas de su gloria, pero solo podemos imaginarnos de una vida en la cual ya no hay pecado, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay pleitos, ya no hay celos, ya no hay iras ni venganzas, ya no hay envidias, ya no hay conflictos, problemas, donde todo es perfecto, donde todo es puro, donde todo es limpio, donde ya no tenemos que preocuparnos del pecado, del diablo, de los demonios, de enemigos, porque ya no existen, donde no nos tenemos que preocupar ni estar a la defensiva de nada, porque ahí ya vamos a ser total, completa y plenamente libres, y vamos a vivir la libertad en una dimensión que nunca hemos experimentado, y vamos a vivir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la felicidad, etcétera, de formas que nunca hemos experimentado aquí en la tierra. Solo eso ya nos debería ser un aliciente para que usted y yo permanezcamos firmes en el Señor, puesta nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Y al poner nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las terrenales, no solo estamos apuntando a una eternidad, sino estamos apuntando a vivir, a comenzar a vivir esas bendiciones y esas plenitudes de la eternidad aquí en la tierra. Vivir con la mirada puesta en las cosas terrenales nos quita la posibilidad de vivir la eternidad, la vida eterna, la plenitud de Dios acá en la tierra. Es un tremendo error. El diablo nos quiere atraer a poner nuestra mirada en las cosas terrenales. ¿Por qué razón? Porque el diablo viene para robar, matar y destruir. Pero el Señor quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, y poniendo nuestra mirada en las cosas eternas comenzamos a vivir esas cosas eternas aquí en la tierra, y eso significa plenitud de vida. Entonces nosotros deberíamos enfocarnos en vivir las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Recordemos que la palabra de Dios a eso nos llama. Dice que somos extranjeros y peregrinos, somos embajadores acá en la tierra, y un embajador no tiene su mirada puesta en el país donde habita. Un embajador tiene su mirada puesta en el país al cual representa, y nosotros representamos el cielo. Entonces deberíamos mantener nuestra mirada puesta en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Las cosas terrenales se viven acá y se viven por un tiempo, pero las cosas eternas las vamos a vivir eternamente, comenzando desde aquí. Por ello dice la palabra que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, que pongamos nuestra mirada en la palabra, que pongamos nuestra mirada en la comunión con el Espíritu Santo, que nos guía a través de la palabra a vivir esas cosas terrenales, a vivir esas cosas celestiales desde acá de la tierra. Seamos como la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que guardó la palabra y que se mantuvo firme en el Señor. Y entonces recibiremos abundancia de recompensas, galardones, coronas y tesoros
en el cielo sin ningún lugar a dudas. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y antes de despedir la transmisión, les recuerdo que todos los martes a las 7 de la noche tenemos estas enseñanzas. La próxima semana iniciaremos un nuevo tema que lo vamos a anunciar previamente y esperamos contar con su presencia martes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a terminar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta serie tú has hablado y fortalecido nuestra decisión de mantenernos firmes en tu palabra y en la comunión con tu Espíritu Santo, Señor, para no negar tu nombre de ninguna manera y apuntar nuestra mirada a las recompensas eternas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra quede sembrada y sellada en nuestros corazones, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, para que tengamos abundancia de bendición en nuestras vidas, y no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que bendiga sus familias, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos y en cada uno de los miembros de su familia, Señor, en cumplimiento de la promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, Señor, por lo cual te pedimos, Padre, que si todavía hay algunos de los nuestros que no te han conocido, tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor hacia ti, Señor, y si alguno se ha extraviado en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo vaya a su encuentro, lo vuelva en sí, lo llame al arrepentimiento y regrese a tu casa, Padre. Lo mismo si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo avive ese fuego de esos dones, Señor, en sus corazones, para que ellos juntamente con nosotros seamos afirmados, perfeccionados, establecidos en ti, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en nuestras vidas en esta noche, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo martes y les mando un abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga abundantemente. Bendiciones para todos.